Señores, bendiciones de Yahweh en el nombre de Jesús para todos los hermanos que nos dan seguimiento por las redes sociales, del canal de YouTube y de Facebook, entre otras plataformas. A petición de algunos hermanos que están conmigo en la iglesia virtual, me dicen: varón, no queremos que hable de las primicias. ¿Sabe por qué? Porque con este tema se ha jugado demasiado y ya está bueno. Estamos promoviendo la reforma que el Padre, el Dios Todopoderoso, está haciendo en su iglesia. Reforma en todos los órdenes, reforma espiritual, reforma en el orden social, económico, en el orden político, en fin, en todo. Una reforma integral. Es lo que estamos promoviendo por estos medios. Así que hoy me complace compartir un tema que es fundamental. Le he venido hablando de una serie de temas de lo que es de los diezmos y la ofrenda vinculada al sacrificio. También he venido hablando de lo que son los diezmos bíblicos, la ofrenda contaminada, la ofrenda que agrada a Dios, la ofrenda contaminada, la ofrenda versus la honra. Y como ustedes sabrán, hay lo que se llama diezmo, ofrenda, primicia, ofrenda especial, en fin, una serie de principios que están en la Biblia. Debemos conocerlo para no dejarnos confundir, porque con esto se juega muy fácil en algunas, diríamos, organizaciones religiosas, y la iglesia debe conocer esto. Hoy le estaremos hablando de las primicias, desde el punto de vista bíblico, señores. Las primicias. Bendito sea Dios. Señores, ¿qué eran las primicias desde el punto de vista bíblico? Cuando hablamos de la primicia, señores, se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha que los israelitas hacían en el Antiguo Testamento, la Biblia. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en cierta fecha del año. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos, porque representaban algo especial. Podemos decir que cuando hablamos de primicia es lo primero, lo mejor, y por lo tanto lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. De manera pues que cuando hablamos de primicia tenemos que enfocarnos no solamente al hecho de una ofrenda per se, o una ofrenda particular, o una ofrenda momentánea, o una ofrenda cualquiera. No, estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Gloria a Dios. En el libro de la Biblia, en el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia contiene varios versículos donde de manera clara la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, establecía o establece que las primicias pertenecen a Dios. Como Señor de toda la creación, Dios demandaba y demanda que su pueblo presentara las primicias sin demora, como señal de gratitud al amo de la tierra y a quien da la fecundidad a las plantas, animales y a los seres humanos. Este es un tema, cuando hablamos de diezmo y ofrenda, de primicia, es un tema que es un tanto complejo porque deben ser explicados en su contexto con una revelación traída por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta hora? El Espíritu Santo nos va a dar la revelación, la interpretación de lo que vamos a hablar ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque lo hemos invitado. O sea, vemos esto, que la demanda de Dios de que su pueblo entregara las primicias en las siguientes áreas. Por ejemplo, los frutos de la tierra. Éxodo 23, el 19. Capítulo 34 al 22. 34 al 26. Deuteronomio 26, 10. Alimentos como el trigo, o sea, las espigas, los granos, las harinas, el pan. Levítico 2, 12 y 23, 17. Número 18 al 2. En cuanto a los animales y sus derivados, como la lana de las ovejas, Génesis 4:4, Deuteronomio 12:6 y 14:23.
también en el capítulo 18 al 4, y también en el Éxodo 34 al 19, en Levítico 27 al 26. En cuanto a personas se refiere, en Éxodo capítulo 13, versículo 2, 22 al 29 y número 3, 13 y 8 al 17. Como le digo, en el Pentateuco se establece que había un día para presentar las primicias. Había un día específico para presentar la primicia, pero también el día de los primeros frutos. Cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de la semana, que era una fiesta que se celebraba, tendrán santa convocación. O sea, Dios exigía que el pueblo se reuniera, gloria a Dios, en la fiesta de las semanas. Esa era una fiesta donde ellos comúnmente se reunían y presentaban ofrenda de cereal nuevo al Señor. Dice el Señor, no harán trabajo servil, con el número 28 al 26. Llegó un Éxodo 34 al 22. Esto se comprende mejor al conocer un dato histórico. Por ejemplo, en cuanto a personas se refiere, dice, todos los varones, Éxodo 23 al 16 y 34 al 22, Deuteronomio 18 4 y Ezequiel 48 14, dice, todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año ante el santuario para presentar la primicia de la cosecha de cebada, en la fiesta de los panes sin levadura, señores. La fiesta de los panes sin levadura, dice, del trigo, en la fiesta de la semana de la que les mencioné, y de la vendimia, o sea, la fiesta de los tabernáculos. O sea, la ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracia, atención evangélico, cristiano. La ofrenda de la primicia equivalía a un sacrificio de acción de gracia, o sea, de darle gracias a Dios por lo que ya tú habías recibido. Es decir, cuando el Padre haya entregado en tus manos la bendición, Él espera que obviamente después que tú hayas recibido la bendición, que no la retenga. Él quiere que como un gesto y como una acción de gracia, tú compartas tu pan con el hambriento. Tú compartas tu pan con el necesitado, que no retenga tu mano de aquel que necesita pan, específicamente aquello que Dios le da abundancia, porque para eso es que Dios pone la abundancia en nuestra mano, para que compartamos con el hambriento. O sea, cuando nosotros nos vemos en la posición de tener la bendición de Dios y no hacemos aquello que el Señor nos está diciendo que hagamos, entonces nos convertimos en mezquinos y retenemos, ¿verdad?, la bendición para otro, pero también nosotros mismos nos cerramos la puerta, porque ahí es que opera el principio de la verdadera honra a Dios, mirando al corazón del hombre que obviamente debe ser honrado o que está necesitado, cuando tú debes tenderle la mano y que previamente Dios te bendijo. La ofrenda de la primicia equivalía a un sacrificio de acción de gracia. O sea, ya tú previamente habías recibido la bendición, pero tú la estabas reteniendo. Pero no también aquel que había recibido la bendición, sino aquel que tenía lo único que podía tener de alguna manera, y que de manera solidaria, generosa y voluntaria lo entregaba todo sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de un deber cumplido, porque está amando y creyéndole a Dios aún sin tener la abundancia. O sea, este tema es un tanto medio complejo, y por eso la mayoría manipulaban, o algunos predicadores fueron tomados por la tiniebla para manipular y engañar a las multitudes. La ofrenda de la primicia, repito, equivalía a un sacrificio de acción de gracia y de consagración. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir consagración? O sea, que tú apartabas de lo mejor, de todo lo que tú tienes, tú apartabas lo mejor de lo mejor para dedicarlo a Jehová. O sea, es como Pablo le dijo en un momento a los feligreses cuando él andaba predicando, le dijo, durante la semana, porque él no tomaba nada de eso. Él ni siquiera ponía la mano en eso. Antes de que yo llegue, aparten de lo que tengan, de lo que según hayan conseguido en la semana, aparten de lo que tengan para cuando nosotros lleguemos. O sea, es un sacrificio que está vinculado a una acción de gracia y a una honra hacia Dios, pero mirando al ojo del hombre también, porque tú vas a honrar a Dios a través del hombre que viene a traer una palabra de parte de él, porque es mensajero de él. Gloria a Dios. Entonces, esto se refería a apartar de lo mejor que tú tenías como una forma de gratitud hacia Dios, ¿verdad?
O sea, mediante este sacrificio se santificaba una parte de los alimentos. Gloria a Dios. Entendemos que en el Antiguo Testamento lo que se sacrificaba o lo que se llevaba ante la presencia de los sacerdotes o de aquellos que administraban era el fruto de la cosecha, pero existía el trueque, me imagino, en ese tiempo. Pero hoy tenemos ya un medio de finiquito y de transacción que se traduce en un medio legal, que es el dinero, porque la ciencia aumentó, de manera que tú puedes ponerte una primicia cuando tú, de todo lo que tú trabajaste durante toda una semana, durante el mes o durante el año, qué sé yo, como un gesto de acción de gracia, tú dices, déjame yo despojarme de lo mejor que yo tengo y voy a presentar esto a Jehová y lo voy a dar de comer a los pobres. Eso es primicia. El término primicia también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre los más selectos del botín obtenido luego de una batalla o de una guerra. Por tanto, podemos ver esto en Isaías 15 al 21. A menudo se asociaban la primicia con el diezmo. Es que está vinculado con el diezmo y con la ofrenda y con todas nuestras acciones y todas nuestras actitudes para honrar el nombre de Dios de manera correcta. Por eso es que Dios demanda y amarás, le dijo al pueblo de Israel, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza, a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, que dice la Biblia, ¿quién que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y no tiende la mano hacia él? ¿Cómo muere el amor de Dios en esa persona? Yo creo que Dios quiere mostrarnos con esto. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios ni devolverle a Dios todo lo que Él hace por nosotros, porque todo es de Él, nosotros somos de Él y Él fue el que nos hizo. El Señor lo que espera es que nosotros, uno con otro, aprendamos a amarnos por medio de aquello que Él pone en nuestra mano para que practiquemos esa virtud que se llama amor, puesto que sin ella nadie le verá. Gloria a Dios. Cuando desenfocamos, cuando tenemos nuestro corazón enfocado en todo lo temporal, entonces tenemos una tendencia a ser egoístas, a no compartir y no relacionarnos con aquellos que obviamente de alguna manera nos necesitan para que nosotros seamos sus aliados, para que seamos sus pies amigos, para que seamos sus hermanos, porque en eso está el amor de Dios, en que podamos compartir. Como dice la Biblia, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí manda Dios bendición. O sea, no creo en que tú, viviendo una vida aislada como un ermitaño, teniendo riqueza de este mundo temporales y creyéndote la última botellita de agua en el desierto, tú me vas a decir a mí que tú amas al prójimo. Eso es mentira. Yo creo que una forma de amar al prójimo es relacionándonos con él, viendo sus necesidades básicas primarias, tendiéndole la mano, trasladándonos del lugar del pedestal en que estamos y bajándonos al lugar de la necesidad donde ellos tienen donde su necesidad, porque ahí es que Dios se manifiesta. Por eso Jesús, cuando iba, Él no solamente resolvió problemas de tipo espirituales que estaban vinculados a enfermedades del cuerpo, a enfermedades espirituales como echar fuera un demonio. Él se le iba a la raíz del problema. Él le resolvía todos los problemas. Él resolvía los problemas de tipo espiritual. Él resolvía los problemas que estaban vinculados a la salud de sus cuerpos. Los sanaba, los liberaba, les enseñaba, los instruía, pero sobre todo los alimentaba. Estamos hablando no solamente de un alimento espiritual del que comúnmente promovemos diariamente, no, que no solamente de pan, y le dan mala interpretación a eso, no. Jesús le multiplicó los panes y los peces, porque hay gente que te van a buscar por los panes y los peces. Soy de lo que digo que un líder o los líderes, específicamente aquellos que tienen unos niveles de responsabilidad en el pueblo de Dios, deben estar preparados para satisfacer las necesidades. Yo no diría todas, pero quizás en un 70, un 80%, cuando obviamente han recibido la bendición y no deben de retenerla. Deben de resolver necesidades de tipo económicas. Uno, deben suplir necesidades. Deben estar capacitados para resolver necesidades económicas, necesidades psicológicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales y en todo el sentido de la palabra. El líder para dar respuesta satisfactoria a una crisis, a un problema y a una necesidad. Por tanto, la primicia debe ser una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para que aprendamos si estamos agradando a Dios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios. Entonces dice que las primicias se asociaban con el diezmo. Es que obviamente existen el diezmo de los diezmos, que no voy a entrar ahí. Entonces de ese diezmo de los diezmos existía lo que era la primicia. Sin embargo, hay muchos textos que hacen una distinción clara entre ambos términos. Gloria a Dios. Pueden buscar en su casa Deuteronomio 12:6, Segunda de Crónicas 31:12, Nehemías 12:44. Vamos a dar una panorámica aquí, las primicias en el Nuevo Testamento.
La primicia en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos practicar la primicia de la ley que se practicaban en la ley mosaica vinculando al Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento las primicias adquieren un nuevo significado y un enfoque en la persona de Cristo, que es donde quiero llegar, porque esto obviamente ha sido muy manipulado. Gloria a Dios. Recuerden que se ofrendaba o se llevaba lo mejor de lo mejor que tú tenías, y cada cierto tiempo, cada semana o cada año. Gloria a Dios. Y esto obviamente estaba vinculado a una actitud de generosidad del corazón para darle a Dios de lo mejor que tú tenías, como una actitud de agradecimiento por lo que ya Él te había entregado. Pero no solamente por lo que Él te había entregado, sino también, aún teniendo poco, tú llevabas y hacías eso como un gesto de una actitud de adoración y alabanza a Él. Por ejemplo, dice aquí, en el Nuevo Testamento, que el enfoque en la persona de Cristo. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Ya estamos entrando en la primogenitura, ya estamos entrando en la primicia. Jesús es el primogénito de toda la creación. Y yo digo que tú podrás ofrendar todo lo que tú tienes en la mano, más si no tienes un corazón y una actitud, un corazón limpio y una actitud generosa para adorar el nombre de Dios de manera correcta, incluso con la capacidad de estar consciente de que puedes entregar lo mejor de ti, incluso haciendo las obras justas, haciendo lo que tienes que hacer en tiempo hábil y haciendo las cosas que Dios te manda hacer de manera alegre, de manera no por dolor, sino por amor. Entonces tú estarás en la posición correcta, porque hay gente que quizás no tiene económicamente nada, pero te hacen un sacrificio que vale más que toda la plata de esta tierra. Jesucristo pudo haber multiplicado los panes y los peces de todo lo que se llegaron a Él con hambre, y en algún momento lo hizo, pero hay algo que Él hizo que ningún hombre en esta tierra puede sustituirlo. Él ofrendó su vida. Hay un tema que se llama la ofrenda del sacrificio y los diezmos bíblicos. Ahí se destapan cosas y revelaciones. Yo quiero que ustedes busquen ese tema, porque hay una mala interpretación en cuanto a lo que son los sacrificios que están vinculados a las cosas temporales de este mundo. Cuando Dios nos llama para que la ofrezcamos en sacrificio a Él y honremos a los demás y demos de comer al hambriento, vistamos al desnudo y demos albergue a los que andan errantes en casa. Entonces hay gente que obviamente, soy de lo que digo, cuando Dios llega a su puerta, ellos no saben porque saben que es el ángel que se apareció vestido de mendigo y ellos le cierran la puerta. Entonces dejan ir la bendición porque se convirtieron en mezquinos y tienen un enfoque más en las cosas temporales que en las cosas que son de arriba y que son del reino de Dios. Entonces la primogenitura, Jesucristo es el primogénito de toda la creación y reúne en sí mismo la primicia de la obra de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la vida de los creyentes. Dios habita por medio del sacrificio de Jesucristo, por su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción mora en nuestros corazones. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a darle el primer lugar. ¿A quién? A Dios. Si tenemos una actitud de generosidad, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de bondad, dando no de lo que nos sobra, sino dando de lo poco o mucho que tengamos, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción del deber cumplido. Estamos en la posición correcta porque nos hemos desenfocado de las cosas que perecen y hemos puesto la vista en las cosas que no perecen, que son las del cielo. Un corazón agradecido honra a Dios dando lo mejor de lo mejor que tiene en su corazón. Gloria a Dios, no por dolor ni por necesidad. Hay gente que obviamente creen que van a manipular a Dios porque quizás llevan una ofrenda, llevan 1 millón, llevan 2 millones. Pero hay otros que quizás llevan las únicas 2 monedas que tienen, como la viuda. Y Dios mira más con agrado las 2 monedas de la viuda, porque lo hizo de todo corazón. O sea, ahí está el principio resumido en una sola palabra. Honrar a Dios con todo el amor del mundo, con todo su corazón y con toda su fuerza. Eso se llama primicia, señores. Usted podrá llevar lo que usted quiera. Hay gente que obviamente no están preparados para presentar ofrenda y sacrificio. ¿Qué se debe hacer ante el altar entonces? Cuando los ministros que son los que administran la finanza en el templo no están en la condición correcta de recibir la revelación previa del Espíritu Santo y Dios le esté mostrando cuáles son las gentes que están contaminadas, cuáles son los ministros, los diáconos que tienen la antena parada para descifrar cuando el enemigo viene vestido de oveja o viene vestido de lobo, a través de un brujo, a través de una persona que se sienta en el banco, que se le dirija al pastor y le diga: mire, yo quiero hacer una contribución a su iglesia. Y tú entiendes que es una ofrenda generosa que viene de parte de Dios, que es una primicia porque tú la estabas pidiendo, pero no sabes que quizás Dios te estuvo probando y el enemigo te engañó y de repente llega la persona y te dice que te va a hacer una contribución, pero el tipo es un narco.
y te está haciendo una propuesta indecente y es una tentación del diablo para sacarte del propósito de Dios y de repente te dice, mire, le voy a regalar 5 millones y ore por mí. Pero es una trampa que te está poniendo. Escuché no hace mucho que hubo alguien que se trasladó a un país llamado Colombia, para ser un evangelista. Yo de República Dominicana, porque Dios me lo confirmó. Y este tipo, profeta, entre comillas, profeta, me puso a ungir los campos de coca. Pero es una aberración, señores. Inyección del narco, contribuciones que vienen de personas que tienen la mano manchada de sangre. Y muchas veces brujos que se disfrazan y te llevan ofrenda para maldecirte y te hacen enviaciones. Entonces a veces se ponen a preguntar, ¿por qué mi iglesia no prospera? ¿Y por qué yo no prospero? Porque usted se puso a recibir cosas que no venían directamente de la mano de Dios y fueron cosas que el diablo te envió y tú te dejaste corromper por una condición de desesperación y de desenfoque en el reino de Dios. Y tú estás en una condición de codicia y se te llenó tu corazón cuando viste la ofrenda, pero tú no sabes que fue una trampa para el diablo desacreditarte. Gloria a Dios. Entonces, el primogénito de toda la creación que es Jesucristo. En Él se reúne, en el sacrificio de Él se reúne en sí la primicia de la obra de Dios aquí en la tierra o de toda la creación. El término primicio se aplica en el plano espiritual, en ese sentido, pero que aún en el plano espiritual se transfiere a lo literal, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es ese poder creativo de la mente que Dios nos siembra a través de la fe, combinado con nuestra dimensión de la imaginación para llevar esa sustancia a una manifestación. Primero nos dan la idea, los proyectos, nos dan las estrategias, las conexiones, y en función de eso, pues entonces nosotros volvemos operativos esperando el tiempo de la manifestación del proyecto que Dios puso en nuestra mano. Entonces, es de entenderse que eso se aplica tanto en lo espiritual y luego se traduce en lo natural. Entonces, ¿qué características debemos tomar en cuenta para darnos cuenta de que Jesucristo es el primogénito de toda la creación y que debemos honrarlo en nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestros bienes, en toda nuestra manera de vivir? Porque tú podrás más bien honrar a Dios con lo que obviamente tú tienes en la mano y llevar, y tú pensando que estás llevando una primicia, que estás dando un primer lugar, más sin embargo puedes estar equivocado en algún momento porque tú no estás en condiciones para ofrecer un sacrificio, porque tu altar no está restaurado, tu altar no está edificado, tu altar está en ruina, tú estás en una vida de descuido, por tanto ese sacrificio no tiene ninguna validez. Y es posible que tú dures 10 años llevando dinero, llevando contribuciones y haciendo el bien, pero más sin embargo no tiene ninguna validez porque tu ofrenda no tiene memoria ante la presencia de Dios. Tu ofrenda, tu sacrificio no está siendo asentado en el libro de memoria para bendecirte en el tiempo que Dios dijo que te podría bendecir, porque tú andas en una vida de desorden y de ruina espiritual. Gloria a Dios. Hay gente que creen que van a manipular a Dios porque quizás te entregan una ofrenda, porque quizás entregan un diezmo semanal o mensual, qué sé yo. No, eso no funciona así. Dios exige el primer lugar. Dios no quiere un espacio de tu corazón. Dios lo quiere entero. Por eso Él dice, hónrame con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando dice con toda tu fuerza es con el fruto de tus manos, porque eres el que te da la fuerza para trabajar. Entonces, si tú no aprendes a honrarlo de manera correcta, es de entenderse que tú no podrás tener la posibilidad de que Él te abra la puerta de sus milagros y comience a pelear por ti y a reprender al enemigo para que no se come el fruto de la obra de tus manos. Gloria a Dios. Entonces, el asunto de la primicia está conectado en un asunto de tu vida espiritual, de un corazón agradecido, de un corazón que honra a Dios en toda tu manera de vivir, no solamente con lo que tú puedes aportar en algún momento, en la semana, en el mes o en el año. No, es un quebrantamiento interior que es un delivery. O sea, tú tienes que aprender a descubrir para que tu altar esté en óptima condición y el Señor pueda agradarse de todo tu sacrificio, no solamente de tu oración, no solamente de los diezmos, no solamente de tu ofrenda, no solamente de tu primicia, no solamente de cualquier cosa que tú vayas a hacer, es en todo. Por eso se nos manda a vivir y andar en el Espíritu, viviendo una vida de santidad, apartado para Dios. La presencia del Espíritu Santo en el creyente como primicia de la cosecha de la cruz, según Romanos 8:23. Se la paga del pecado de la muerte, mala dádiva de Dios, es vida en Cristo Jesús, regalo de Dios. Cuando nosotros descuidamos la presencia del Espíritu Santo, entonces no estamos dando la primicia a Dios, porque estamos descuidando la parte más esencial.
que es a Cristo en nuestro corazón. Podrás presentar o decir lo que tú quieras, que tú estás dando el primer lugar a Dios, más sin embargo, si estás descuidando la presencia del Espíritu Santo, entonces no estás honrando a Cristo, no estás honrando al Padre, y menos al Espíritu Santo. Por tanto, tú no sabes lo que es primicia, ni estás honrando a Dios con tu primicia, con el primer lugar. Gloria a Dios. La segunda característica para descubrir qué significa la primicia, tanto en el plano espiritual como en lo literal, porque esto espiritual se traduce en lo literal. Dice, Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos, según 1 Corintios 15, 20 al 23. Dice, Cristo, la primicia, y luego voy a dar lectura a esa cita bíblica porque la tengo ahí. Los primeros creyentes, los creyentes de una región en relación a sus compatriotas posteriormente convertidos, Romanos 16:5. Vamos a buscar la cita para darle lectura. Los creyentes de esta era en relación con todo el conjunto de los redimidos, según segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver lo que es la primicia y la iglesia actual. El pueblo de Dios recibió leyes e instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año, entre las cuales están la fiesta de la Pascua y de las primicias. De acuerdo con el apóstol Pablo, toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento, o sea, en Israel, solo era la sombra de lo que habría de venir. Dice, por tanto, Colosenses 2, 16 al 17, por tanto, dice Pablo, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Cuál es la primicia entonces? La primicia es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, porque el cuerpo es de Cristo. ¿Dónde muere el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces hay gente que descuidan, más ayudar a una persona, alimentar a una persona, que por ponerse a construir una iglesia suntuosa, 4 paredes, un edificio suntuoso, que es la casa de oración, que también es importante, más que el templo del Espíritu Santo. Este es el templo hecho no de mano de hombre, sino que Dios mismo lo hizo con sus manos. Entonces hay un orden de prioridad, y yo creo que a ese orden de prioridad, el reino de Dios es un reino de categoría, porque el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay categoría. Entonces, ¿cuál es la categoría? El reino de Dios primero, lo espiritual. Dice, pero además dice que vosotros urge la necesidad de que conozcamos no solamente la categoría en el reino de Dios, sino la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de 4 paredes y un templo o una casa de oración suntuosa de millones y millones de dólares? ¿Cuál es el afán? Más que darle de comer a los hambrientos y a los huérfanos que llegan ahí. Yo creo que hay un orden de prioridad. Primero atendamos a los huérfanos y el templo o la casa de oración. Si tenemos que reunirnos debajo de un palo, pues vamos a reunirnos debajo de una mata. Porque la iglesia somos los creyentes, el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo somos las personas. Y eso merece un cuidado y una atención especial. Y cuando hablamos de cuidado y atención especial, es que debemos darle prioridad. Debemos darle prioridad a eso. Entonces ahí es donde nosotros podemos practicar lo que se llama el principio de la primicia, o la ley de la primicia según la Biblia. Si descuidamos cosas que son de orden prioritario para la gloria de Dios, entonces no andamos dándole la primicia a Dios, ni en lo espiritual, ni en lo literal. Gloria a Dios. Porque lo que obviamente practicamos en el plano espiritual se traduce en el plano natural. Si todo esto era sombra, como dijo el apóstol Pablo, que de lo que había de venir, entonces nuestra prioridad debe estar en reconocer que la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, para los creyentes no consiste en celebrar una fiesta literalmente, sino en reconocer que Cristo es nuestra Pascua, según 1 Corintios 5:7. Reconocemos que las ofrendas económicas demuestran que nuestro Dios es proveedor y sustentador, pero también debemos enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza de que Cristo es la primicia de los que resucitaron o de los que resucitan. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, dice el apóstol San Pablo a los Corintios. O sea, Jesucristo es el primer lugar. Jesucristo es que viene a enseñarnos a nosotros lo que es darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas.
En el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, para los cristianos, la primicia consiste primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación. O sea, Cristo se entregó por amor a nosotros y Él es la primicia de los que duermen. Gloria a Dios. No dice ni siquiera de los que están muertos, sino de los que duermen. De un pueblo espiritual. Si nosotros damos algo al Señor es porque Él nos dio todo primero. ¿Están viendo? O sea, cuando Dios nos exige a nosotros el primer lugar, ciertamente nos está refiriendo de que así como Él entregó todo en un solo don, que entregó su Hijo por amor a nosotros, Él quiere que nosotros también no descuidemos la relación con su Hijo por medio de su Espíritu Santo y con Él, de que debemos darle el primer lugar en toda nuestra manera de vivir. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos cuál es el misterio, cuál es el principio de esa primicia que Él se lo recordó al pueblo de Israel por medio de las cosas visibles, por medio de las ofrendas que obviamente estaban llamados a presentar durante los días semanales, durante ciertas épocas cuando ellos celebraban sus fiestas. Bendito sea Dios. O sea, esto de la primicia era la primera porción, repito, de la cosecha. Pero hoy nosotros estamos llamados no solamente a llevar lo primero que recibimos, de dar con generosidad lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sino que debemos presentarle con todas nuestras actitudes, con todo nuestro comportamiento, con toda nuestra conducta, en toda nuestra manera de vivir, lo mejor que tenemos a Dios, no deshonrándolo, gloria a Dios. Porque si tú das por un lado, haces una cosa bien por otra, pero por el otro la daña, entonces de nada te valió aquel sacrificio. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, como le dijo el Señor al pueblo de Israel. Mire, ustedes ofrendan y diezman la menta, el comino y el ennerdo, mas sin embargo su corazón está alejado de mí. Su corazón está muy lejos de mí. Y era necesario hacer aquello, pero sin dejar de hacer esto. O sea, hay una relación entre lo que se hace y lo que se dice. Una cosa es que tú puedas hacer algún sacrificio para que los hombres lo vean, y otra cosa es lo que hay en el corazón. Si tu corazón está podrido, si tu corazón está lleno de orgullo, si tu corazón está lleno de avaricia, si tu corazón está lleno de vanidad, si tu corazón está lleno de jactancia, si tu corazón está lleno de cuanta basura pueda existir en este mundo, y tú eres una persona que hace sacrificio y eres supuestamente generoso y tiende la mano al que está hambriento, al que está desnudo, y hace mucha obra, si esas obras no están emparentadas con una fe que vaya alineada a la voluntad del Eterno, entonces esa obra no tiene ninguna validez ante la presencia de Dios. Entonces eso se llama primicia. Cuando la Biblia habla de las primicias se refiere a la primera porción, al primer lugar que debemos darle a Dios en nuestra vida. Puede ser que sea el tiempo, puede ser que sean nuestros recursos, puede ser que sean actitudes, puede ser que sean comportamientos, puede ser que sean acciones, puede ser que sean muchas cosas, porque a veces podemos fallar a Dios en varios aspectos, pero no nos damos cuenta. Por eso el salmista decía: Padre, mira mi interior, mira si hay en mí pecado, examíname, aún lo oculto de mi corazón, revélamelo. O sea, estamos llamados a hacer una autoevaluación permanente para saber si estamos agradando a Dios con la obra de nuestras manos, con los frutos de nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Es un examen continuo y eso obviamente está emparentado con la santidad, que es personal. Gloria a Dios. Y los primeros frutos de la tierra, los israelitas debían traer ante Dios como ofrenda. Yo digo que lo primero que nosotros debemos presentar no es una ofrenda literal, sino nuestra vida como ofrenda. En el tema de la ofrenda del sacrificio y los diezmos bíblicos, yo hablo de todo esto con profundidad. Gloria a Dios. Cristo es la ofrenda grata. Cristo es el sacrificio en nuestra vida, de manera que nosotros debemos honrarlo con toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Esto era en respuesta al mandato que se encuentra en Éxodo 22, 29 al 31. Dijo Dios, por ejemplo, al pueblo de Israel, en Éxodo 22, 29 al 31. Digo lo que dijo Dios: no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo con esto? O sea, hay gente que incluso hacen votos, que de eso vamos a hablar más adelante, que son los votos, que dice que no, cuando tú hagas votos, un voto es una promesa. Cuando tú hagas una promesa, Dios no tarda en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Es mejor que no prometas y cumplas, es mejor que cumplas y no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque Dios no se agrada de los insensatos. Promesas, Jehová. Hay gente que piden cosas a Dios y hacen promesas a Dios, que si tú, por ejemplo, fue lo que hizo Ananí y Zafira. Si Dios me ayuda a vender la propiedad de herencia o el bien que tenían,
pues vamos a apartar tanto para ver. Cuando reciben la respuesta de Dios, que Dios le hace ver su mano poderosa y ellos venden la heredad, se pusieron de acuerdo y dejaron endurecer su corazón, porque Satanás o la carne le ministró, dijo, no, eso es demasiado, que ustedes van a llevar ante los apóstoles, demasiado. Y ellos convinieron ante Dios, ellos convinieron, a espaldas, en lo secreto, para ponerse de acuerdo y hablar una mentira al Espíritu Santo, hablar una mentira a Dios. Y cuando llegó Pedro, un hombre prendido de Dios, prendido del Espíritu Santo, con el radar 24/7, que llegan allá y le preguntan, el Espíritu Santo permite que Pedro le haga una pregunta a Ananías. Dice, ¿en cuánto tú vendiste la heredad, Ananías? Dice, en tanto. Dice la Biblia, mintiéndole. Y que el que habla mentira es hijo del diablo. Y dice, mira, tú no le has mentido a Dios. Tú no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque ahora mismo me dice el Señor que tú has endurecido tu corazón. ¿Por qué dejaste que Satanás endureciera tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Por tanto morirás. ¡Pam! Y expiró allí mismo y Dios lo mató. Gloria a Dios. Los mentirosos no entran al reino de Dios. Es posible que ellos tuvieran un pasado que quizá venían hablándole mentira a Dios y haciendo y jugando y relajando, pero ese día Dios lo sorprendió y Dios lo mató. También vino la mujer y volvió Pedro y le preguntó, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto, mintiéndole también. Mira, ahora mismo le dijo Pedro, terminan de sacar los pies de tu esposo que vino aquí y dijo mentira, y también te sacarán a ti. Y también expiró. O sea, cuando nosotros hagamos votos a Dios, cuando hagamos promesas y Dios haga bendecido y prosperado nuestras manos, no nos olvidemos en cumplir la promesa que hicimos, no nos convirtamos en mentirosos, engañadores y fraudulentos, porque Dios no se agrada de eso. Entonces, la codicia es una de las cosas que obviamente están emparentadas con aquellas personas que no saben darle el primer lugar a Dios. Un corazón que no sabe darle el primer lugar a Dios, lo voy a repetir, el Espíritu Santo me está moviendo para que le diga esto. Atención, atención iglesia, pastores, ministros, evangelistas, profetas. Me dice el Señor que le diga a ustedes que un corazón que no sabe darle el primer lugar a Él, en toda la manera de vivir, es un corazón que está bajo afanes y ansiedades y codicia, y por tanto no entrará a su reino, me dice el Señor, porque no anda en santidad y no anda en la obediencia de su espíritu. Ay, mi alma te alaba, gloria a Dios. No están en obediencia, me dice el Señor. Tienen un alma corrompida bajo los esquemas y la vanidad de este mundo y no pueden honrarme, no pueden agradarme. Oh, gloria a Dios, no son guiados por mi espíritu, me dice Dios. Dice, no deben demorar, o sea, Dios no quiere que te descuide. Dios no quiere que descuide su presencia en ningún momento, porque es de la única manera que tú podrás agradarle a Él. Dios se lo recordó al pueblo de Israel en una manera taxativa, en una manera literal, física, para que ellos entendieran que debían ser gente generosa y desprendida y guiada por Dios, para que compartieran el pan entre ellos. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primer lugar, me darás el primogénito de tus hijos. O sea, tenía que dedicar el primogénito de sus hijos. Esa era la principal característica. Se estaba refiriendo, fíjate bien, que así, y lo voy a conectar con lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo que le estaba diciendo a Israel, mira, y ustedes para que ese sacrificio tenga un verdadero sentido delante de mi presencia, así como yo le estoy dando a ustedes el primer lugar, y me voy a desprender de lo único que tengo, de mi único hijo, del primogénito, de mi hijo mayor, que lo voy a entregar por sacrificio y en rescate de todos ustedes. Yo lo voy a entregar para que lo rescate a ustedes. Así mismo yo espero que ustedes me entreguen el primer lugar, no solamente en la cría de sus vacas, en la cría de sus ganados, en el fruto de la tierra, sino también que me presenten a los hijos primero que yo les voy a dar a ustedes, porque yo fui quien se los di. A ustedes, yo quiero que ustedes me lo dediquen a mí. Así como yo dediqué a mi hijo a ustedes, yo quiero que ustedes me devuelvan ese sacrificio con una señal de gratitud y preséntenme sus hijos primogénitos a mí, para yo honrarlos a ustedes y yo entender que ustedes me aman de todo corazón. Esto es un misterio muy fuerte. Gloria a Dios. Este es el misterio del primogénito descifrado. Este es el misterio del primogénito descifrado, que quizás muchos no lo habían entendido. La primicia y el primogénito. Agarren eso. La primicia y el primogénito. Ese es un tema de predicación. La primicia y el primogénito. No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Dice Dios en el Éxodo 22, 29 al 30. Lo mismo hará con el de tu buey. O sea, todo lo que está relacionado con tu producción. Pues yo soy quien te da la fuerza. Tú no ves que tú no te enfermas.
Si tú haces todo eso, yo voy a alejar de ti la enfermedad, voy a alejar de ti toda maldición y tú te harás próspero y tú estarás en unas condiciones óptimas para tú comer tranquilo y dormir tranquilo, porque tú no tendrás puertas o brechas abiertas para que el enemigo pueda dañar lo que obviamente yo he puesto en tu mano, la obra de tus manos. Yo voy a reprender al devorador si tú me aprendes a ser fiel dándome tu primicia. Dice 7 días, día perfecto, 7 días estará con su madre el primogénito y al 8º día me lo darás. Ese era el orden en el tiempo de los días para ofrecer el sacrificio. O sea, hay un día en la semana que tú obviamente debes de sacar a Dios de lo mejor que Él te pudo dar en esa semana para que lo dé, para que lo lleve, para que lo presente, como dijo el apóstol Pablo. Según me hayan prosperado en la semana, saquen y aparten algo para cuando nosotros lleguemos, primicia, ofrenda especial, ofrenda generosa. Y gloria a Dios. Y me seréis, dice el Señor, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por la fiera en el campo, a los perros la echaréis. O sea, Dios quiere que nosotros comamos lo mejor. Dios quiere que nosotros nos comamos de la primicia. Hay gente que cuando van a hacer ofrenda, cuando van a regalar algo, sea porque Dios los mueva que presenten un sacrificio de alguien que necesita, ellos duran el año entero y comienzan a recoger de todo lo que nos sirve, de todo lo que está podrido y comienzan a regalarlo. Y Señor, y eso es primicia. Y eso es primicia, evangélico, eso no es primicia. Tú estás dando a Dios de lo que le sobra, por tanto Dios no se agrada de esos sacrificios, gloria a Dios, porque tú lo estás dando con dolor. Tú lo estás dando de lo que te sobra. Y gloria a Dios. Verso siguiente dice, Cristo en su resurrección, 1 Corintios 15, 22, Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos. Dice aquí, los primeros creyentes de una región en relación con su compatriota posteriormente convertidos. Romanos 16, 5. Dice aquí, los creyentes, vamos aquí, vamos a descifrar esto. Vamos a descifrar esto más adelante. Ese texto tengo que agarrarlo ahí. El pueblo de Dios recibió, ok, ya eso lo leímos. Gloria a Dios. Segunda Colosenses 2:17 dice aquí, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Están viendo el sacrificio, la primicia, que es Cristo. O sea, todo aquello fue sombra. Entonces nosotros tenemos el templo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y debemos honrarlo y darle el primer lugar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Con relación a los textos que le dimos lectura, para poder descifrarlo con propiedad, para no dejar laguna en la mente de muchos. ¿Qué significa eso, varón? Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 28. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto es lo de la ley. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjate bien, o sea, Dios se propuso reunir todas las dispensaciones por medio del sacrificio de Cristo para redimirnos todo en uno. Gloria a Dios. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen. O sea, Jesucristo es la primicia de los que duermen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo lo descifró muy bien cuando dijo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Jesucristo es la primicia de los que duermen. Gloria a Dios, por cuanto Él fue el primero que resucitó de entre los muertos, dando ejemplo en el pueblo de Israel, donde se le apareció a más de 500. Dice que muchos de los que dormían en las tumbas conmemorativas resucitaron cuando Cristo resucitó. O sea, un acto inaugural del poder de su resurrección cuando venga y restaure todas las cosas y levante su iglesia al sonido de la trompeta. O sea, Cristo es la primicia. Gloria a Dios. Dice acá en Romanos 16, 1 al 5. Reconociendo además que gloria a Dios, que nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Pablo le está hablando aquí a los hermanos para que reciban a esta hermana. Dice, él promueve la idea de que la reciban como es digno, no de que como reciben a muchos hermanos que le dan de lo peor y los mandan. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesiten de vosotros.
como Dios mueve a mucha gente en estos tiempos, lo manda a hacer sacrificio para que en todo cuanto puedan ayuden a un hermano que esté en necesidad. Y Dios lo mueve y le habla. Y ellos resisten la voluntad del Eterno. Dicen que luego que le están entregando primicia. Pero ¿cuál primicia? Si tú ni siquiera sabes honrar a Dios. Dice acá, porque ella ha ayudado a muchos. Se lo está recordando el apóstol a ellos. Mire, yo quiero que ustedes hagan con ella y le ayuden en cuanto ustedes puedan. Porque ella también ha ayudado a muchos. O sea, la ley del rebote, lo que tú das, recibes. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está reconociendo que ella, esa mujer lo ayudó a él. Dice, salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice, que pusieron su vida por mí. Esa gente andaba en primicia. Cuando una gente es capaz de poner su vida por la causa de Cristo y mirando al hermano también para ser un colaborador con él y amigo y compañero fiel, leal, no como un grupo de traicioneros que hay que cuando te ven en la prueba salen todo huyendo. Entonces podrá decirse que esa persona es digno de honra, gloria a Dios. Y que por cuanto es digno de honra, todos debemos de prendernos para ayudar a esa persona en algún momento. Porque está dando de sí lo mejor. Es una persona que honra a Dios con su vida. Es una persona que está reconociendo a Dios con su vida y por tanto conoce lo que es el primer lugar. Conoce lo que es darle el primer lugar a Dios. Dice más además, a lo cual no solo yo doy gracias, dice Pablo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Wow, miren esto, daban gracias por la vida de esa mujer, porque era una mujer que honró a Dios con su vida, en toda su manera de vivir. Dice Pablo, además dando su salutación, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué significa eso? Que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Significa, y es lo que interpreto, que en algún momento esos hermanos que andan predicando se ganan una primera alma para Cristo y lo hacen con toda pasión y con toda devoción. Se ganan esos hermanos y ese es el primer fruto, esa es la primera cosecha del sacrificio en cuanto a la fe en Cristo, que ellos hacen y se entregan para amar a Dios de todo corazón y se ganan las almas para Cristo. Gloria a Dios. Dice acá en el verso siguiente, dice Pablo, no resistan al Espíritu Santo como Él te mueva a misericordia para hacer bien al necesitado. Dios mío. Hay gente que resisten al Espíritu Santo cuando el Señor lo mueve a hacer misericordia. No te lo digo yo. Hay gente que resisten al Espíritu Santo cuando Él lo mueve para que hagan misericordia al necesitado. Hay gente que resisten al Espíritu Santo y Dios le dice, mira, entrégamele una ofrenda a fulano o a fulana. Y como ellos no saben lo que es la primicia, darle el primer lugar a Dios, viven una vida descuidada, no viven en el Espíritu, tampoco oran ni ayunan, son una gente que no conocen la santidad. Y si conocieron la santidad en un momento la descuidaron y viven una vida descuidada. Entonces no conocen la misericordia, gloria a Dios, no saben hacer misericordia, no tienen compasión, no tienen amor, resisten al Espíritu Santo. Y un hermano me decía que en 2 ocasiones Dios lo movió para que le soltara una ofrenda a un necesitado, a una persona indigente en la calle. Le dijo, entrégale 500 pesos de lo que tú tienes ahí. Y él endureció el corazón. Y volvió otro día y pasó por ahí y le dijo, entrégale 500 pesos a la persona. Pero Dios tuvo que avergonzarlo en la iglesia y decirle, mira, dice Dios que te mandó a hacer 2 cosas y tú no las hiciste. Dice, tú a los otros hiciste esto y esto y esto. Y entonces entendió que Dios le estaba hablando. Pero que incluso hay gente que entregan una ofrenda por necesidad y con dolor. Y de repente lo hacen con tanto dolor y dicen, ay, que yo no quería. Y cuando salen a la calle se encuentran la misma papeleta. Yo he visto los testimonios de mucha gente que me dicen que Dios le ha devuelto el dinero. Ese varón Dios se lo devolvió. Encontró los 500 tirados al otro día, lleno de rocío en la carretera. Dios mío, Dios le rechaza las ofrendas porque no tienen un corazón agradecido. Proverbios 3, 27, oigan lo que dice, señores. Gloria a Dios. Dice aquí, no te nieguen. Estos son los que retienen la voluntad de Dios, los que resisten al Espíritu Santo. Y creen que le están honrando a Dios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. O sea, si tú honras, si tú no te niegas, si tú no resistes la voluntad de Dios, si tú tienes un corazón lleno de misericordia, de prendido, generoso, tú no te vas a negar a hacer la voluntad de Dios cuando Él te mueva. Dice la Biblia que Él pone el hacer como el querer en nuestro corazón. O sea, Él te va a motivar y te va a poner el sentir en ti para que lo hagas. Pero el Señor dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No es que obviamente Dios te está diciendo que actúes que tú veas. No.
el Señor te va a mover a hacerlo, porque si es que te guía, claro, Él lo va a poner en tu corazón. Dios incluso puede mover a todos los impíos para que te den una ofrenda, para que te den una ofrenda generosa, hasta que te entreguen un botín lleno de dinero. Dios lo hace. Pero dice aquí, no te niegues a quien es debido, a quien merece. No es que tú le vas a dar, porque hay muchos engañadores que andan queriendo usar. Es a quien es debido cuando tú tengas el poder para hacerlo. Si tú no tienes para hacerlo, obviamente, claro está. Pero yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Porque aquí habla de una viuda que entregó la única dos monedas que tenía. El Señor dijo, esta viuda entregó más que todo eso que estaban ahí, que echaron de todo lo que tenían, porque dieron de lo que les sobraba. Más ella entregó de todo corazón lo que poseía. Dice acá, no tenía a quien hacer el bien a quien es debido cuando tú tuvieras poder para hacerlo. Proverbios 3, 28 y 29. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tiene contigo que darle. Hay gente que Dios tal vez se lo saca de los y permite que se le pierdan. Gloria a Dios. No conocen el principio de la primicia. Dice acá en 1 Corintios 20, 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Están viendo? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Están viendo? Jesús es la primicia. Y la primicia está dentro de nosotros. Y por eso debemos nosotros darle el primer lugar a Él. Gloria a Dios. Se lo demostró de manera personal y se lo demostró en toda la manera de vivir, en los bienes y en todo, que era el primer lugar en todo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Ya te lo leímos. Gloria a Dios. Dice acá en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Gloria a Dios, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las primicias son una especie de ofrendas especiales, ofrenda generosa. Una ofrenda generosa, que hermano. Bueno, es la clase de ofrenda, como le dije, que además de honrar a Dios, nos hace evocar el don más generoso que nos fue dado, que es Cristo. Lo voy a repetir. Eso está vinculado a lo que es primicia. Repito, ofrenda generosa. Es la clase de ofrenda que, además de honrar a Dios, nos hace evocar el don más generoso que nos fue dado, Cristo. El amor de Dios nos hace evocar el amor de Dios en nosotros para tener un corazón desinteresado, un corazón desprendido. Que la Biblia dice que hay más bendición en dar que recibir. Cuando nosotros tenemos una tendencia de ser generoso, de ser empático, de sufrir con el que sufre, de llorar con el que ríe, de compartir el pan, entonces el amor de Dios tiende a manifestarse en nosotros. Porque en Jesús estamos. En Jesús estamos. En Él vivimos y en Él nos manifestamos. Por Él estamos, por Él existimos y por Él nos manifestamos. O sea, la relación de Cristo con nosotros a través del Espíritu Santo no se debe ser descuidada, sino siempre teniendo esa generosidad y esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza y esa caridad para nosotros ayudar al necesitado y ser gente que lo honran en toda la otra manera de vivir, dándole el primer lugar. Ofrenda generosa. Nuestra vida debe ser una ofrenda grata ante la presencia de Dios para que todo lo que hagamos, todo lo demás exterior que hagamos pueda ser agradable ante la presencia de Dios. Entonces eso se llama primicia, Señor, en todo el sentido más amplio de la palabra. Eso significa primicia, que es primer lugar. Todos aquellos que echaron para las ofrendas, dijo Jesús en Lucas 21:4, con relación a la viuda. Todos aquellos que echaron para las ofrendas, dice él, para las ofrendas de Dios, de lo que les sobraba, dice el Señor. Más esta viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y están viendo la generosidad y la actitud de tener un corazón bondadoso, agradecido, para honrar el nombre de Dios. Cuando nuestro Señor observó que esta viuda ponía las blancas, a la moneda de menor valor, en la ofrenda para el templo, lo alabó por su generosidad. Gloria a Dios. Hay gente que no son generosos, no tienen amor ni misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? No fue por la cantidad, sino porque donó todo lo que tenía. Esta clase de ofrenda, que además de honrar a Dios, nos hace evocar el don más generoso que nos fue dado, que es Cristo Jesús. Así que yo
quise hacer este estudio, este análisis desde una perspectiva amplia, vinculando lo espiritual con lo natural, para así traer la revelación correcta y exacta de lo que significa primicia. Primer lugar a Dios. Primer lugar a Dios en nuestra manera de vivir. Primer lugar a Dios en nuestro pensamiento. Primer lugar a Dios con toda nuestra manera de vivir. Primer lugar a Dios con todo lo que poseemos, con todos nuestros recursos. Primer lugar a Dios en nuestro comportamiento, en todas nuestras acciones. Dios desea que el pueblo aprenda a honrarlo. Estamos en un tiempo de restauración del altar, restauración de nuestro altar personal, de nuestro altar colectivo. Es un tiempo de reforma. Dios quiere que tú aprendas a honrarle. No solamente con tu bien, sino en toda tu manera de vivir, con tus pensamientos, con tus fuerzas, con tus acciones, con tus actitudes, en tu casa, en tu familia. Que sea una persona equilibrada, que sea una persona que practica su justicia, que honre a quien honra merece, que tú aprendas a honrar a tus hijos cuando necesitan algo, que tú aprendas a honrar a tu esposa cuando ella necesita algo, porque el que no provee para su casa es peor que un impío, dice la Biblia. O sea, que sea un buen administrador de los recursos que él pone en tus manos, que sea una persona desprendida, que sea una persona generosa, que sea una persona altruista, que sea una persona que da sin esperar nada a cambio, pero que sea una persona que también aprenda a administrar los recursos, porque con eso se puede jugar. Dios quiere que tú aprendas a sembrar, a cosechar y a multiplicar. Todo esto se vincula a lo que es la primicia, obviamente. Pero para eso tú tienes que aprender de Dios, dejarte guiar por Dios, aprender de Él para que puedas honrarlo de la manera correcta. Así que yo oro por ti en esta hora para que en el nombre de Jesús este estudio esté trabajando en tu espíritu, esté trabajando en tu mente, el Espíritu Santo esté martillando a tu espíritu y Él te revele todas las cosas que tú tengas que hacer para que aprendas a honrarlo a Él y aprendas a comportarte como un hijo, no como un mendigo en esta tierra, porque Él quiere que tú prosperes, no que tengas sobreabundancia, pero sí que tenga abundancia por lo menos para que pueda honrar su nombre de manera correcta y pueda ayudar al necesitado y al pobre y ser un instrumento para su gloria. En el nombre de Jesús, en mi oración, tú que me vas a escuchar. Así que te bendigo hoy, mañana y siempre. Y será hasta una próxima ocasión, amigos y hermanos, cuando nos estaremos conectando por estos medios. Para oración pueden llamarme al 809-917-1432. Hay una iglesia virtual. El cual damos seguimiento a los hermanos que me llaman. Yo lo que hago es que le hago una entrevista previa y oro al Espíritu Santo para ver si son hijos de Dios, porque se puede dar el caso que pueda ser un impío o una impía o un hijo 7 veces del diablo que me esté llamando para hacerme perder el tiempo, a un brujo. Entonces conmigo no va a relajar a nadie. Gloria a Dios. Soy de los que digo que si usted desea poner su ofrenda, hágala, pero si es que Dios le habla, porque he reprendido gente que han intentado poner mi ofrenda y tienen el corazón podrido. El Padre me dijo, dile que digo yo que no ponga ofrenda, dile que se arrepienta. Y yo creo que voy a seguir reprendiendo gente, pero lo que Dios le está mandando que hagan la honra, háganla. Que yo no puedo rechazar la honra que viene de Dios, porque obviamente Dios, si yo te la rechazo, te voy a cerrar la puerta a ti. Y yo no quiero que Dios te cierre la puerta a ti. Yo quiero que Dios te bendiga, yo quiero que Dios te prospere, yo quiero que Dios te ensanche. Estos estudios obviamente traen restauración, renovación, traen reforma en tu vida, reforma a tu forma de vivir, renuevan tu vida y tú aprenderás a honrar el nombre de Dios. Dios quiere que lo honren y obviamente cuando Él pide que lo honren, obviamente quiere que los vasos que Él está usando también Él desea que lo honren como una forma de retribución en lo que Él te dará y te dará a ti para que obviamente se vea que tú lo amas a Él y le das el primer lugar. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones.